Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Disco de Hoy, la entrevista parte 2. Soy Carlos y estoy con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿y tú, Carlos? Muy bien, gracias. Bueno, y ahora vamos a continuar con la entrevista que tuvimos con Javi, mi amor. Así que los dejamos a continuación con el final de toda esta historia que nos estaba contando. Nosotros en el programa que tenemos, donde analizamos los discos, somos súper fanáticos de los directores de los videos. Hoy están mis perros ladrando por si acaso, así que perdón el ruido. Porque en la época estábamos en el colegio, cuando MTV daba música, siempre salía como el director. Entonces, no sé, ¿tú tenés como alguna cercanía a algún director que te guste de repente? Como que te gusta su estilo y te haya servido como de inspiración o algo. Crecí con Spike Jonze, que son videos de música también, o sea, como Michel Gondry, como que eran los que hacían como videos más surrealistas en esa época. Sí. Muy fan de Eh, el amigo del canal, le decimos a Michelle Gondry. Acá se menciona mucho a Michel Gondry. yo creo que es él y Spike como que eran como que los que me rompían la cabeza, ¿cachai? Como en cómo hacer las cosas. Y Chris Cunningham también, que es un weón muy bizarro con sus cosas. Sí. Eh, Nam June Paik, como el rey del videoarte para mí. Bill Viola, mi educación es más como del videoarte, por eso tanto glitch y toda la wea como que viene de esa época como de ese surrealismo como real. Yo creo que viene de ahí después como el arte en general, como Pinto y toda esa cuestión y como el punk, como weas como más de calle, como haber crecido como con graffiti, con stencil, como que al final pesco todas las herramientas y como que no es solamente alimentarme de directores, sino que al final es como, ¿qué tengo que hacer para llegar a contar historias? ¿Cómo me puedo expresar? ¿Cómo se expresa Spike Jonze? Me encanta. ¿Cómo se expresa Michelle? ¿Cachai? ¿Cómo puedo llegar a ser como ellos? Tener mi propia Sello. manera de, ¿cachai? Que fue sin querer, además, porque a mí me carga la animación. Y estoy diciendo todas las verdades. Me carga. Me cargan los documentales. He hecho 2 documentales. Me carga la animación. Pero tu sello es súper marcado, es bacán y es una forma fácil de reconocer así como, mira, la Javi hizo eso, como se nota el tiro. ¿Cómo llegué a esto? No, es curioso, pero sí, como que no es algo que yo pretendía hacer. Me hubiera gustado ser Spike Jonze. Básicamente, me encantaría estar haciendo películas y como grabando con seres humanos y siendo capaz de escribir un guión y como otro rollo, pero amo trabajar con bandas también, ¿cachai? Pero no era mi plan terminar como haciendo este tipo de animación para nada. Oye, Javi, hemos visto Easter eggs de videos anteriores de Garbage en tus videos. Hay que recordar que hay elementos de Androgyny y de Push It por From Wolves. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Fue idea tuya? ¿Fue idea de la banda? ¿Cómo surgió? Mía. Siempre, como en todos mis videos, como que tiro como easter eggs como de cosas que me gustan, como de referencias mías, en verdad me hacen gracia como a mí de repente. Pero con esta banda, igual hay un fanbase como gente que entiende mucho esta weá, ¿cachai? Entonces era como un regalo para ustedes, como para nosotros, ¿cachai? Como obvio que van a cachar este tipo de cosas y era como mi manera de comunicarme con ustedes y con nosotros, como con la comunidad Garbage. No era tanto por la banda, era mi manera de como canalizar la manera que tiene Shirley de interactuar con su gente, que es muy humana. Es muy preocupada, es una persona que firma los discos afuera de un hotel. No es una huevona como prepotente, no es como, oh, no quiero, no, y la hueva, no. Se toma el tiempo y quería como regalarle eso a ustedes, básicamente, como a sus fans. Y también yo como, me parece que los videos de Garbage son brutales, entonces como honrar bueno, honrar a, a esas directoras, ¿cachai? Esa historia, como, no quiero que se olvide lo que ha sido Garbage. Fueron muy importantes, ¿cachai? Como, y siento que no son tan valorados, como que no tienen como el valor que se merecen como en la historia de la música y como de referencias como mujer, como ha sido ella, creo que no es suficiente. Entonces fue mi manera como de honrar su trayectoria y como comunicarme con ustedes, con la gente que de verdad le gusta la banda y como
que esa es la gente que me importa, esa es la gente que me interesa hablar, ¿cachai? Y valorar y la gente que respeto. Me acuerdo al verlo por primera vez, era como, mira, ahí están las monjas, mira, y como que todo el rato tenés como esas referencias de cosas y es súper rico porque, o sea, yo lo vi como una carta de amor como hacia la banda, como hacia su trayectoria y lo encuentro muy bacán. Son elementos que uno reconoce, la silueta bicolor de Androgyny, uno se da cuenta por inmediato. Y era para ustedes, en verdad, no era para la banda en general, o sea, esa wea, yo creo que, o sea, ella como que se reía, como que en verdad como que me dejó ser. Porque ella me mira nomás y es como, yo creo que es como, ya, la wea que queráis. Y yo como, nunca lo hablamos, como que ella me dejó nomás, pero como que fue eso y lo de Vila. Que saliera Vila, la puse desde el momento uno y nunca como que se emocionó, pero como que, y ha sido una wea que he tratado de ponerla. Anonymous creo que es el único video que no tiene como easter eggs de ningún tipo, pero Vila siempre está en todos los videos y en todos los videos intento meter como algo de la banda como de antes. Si tuvierais como, por ejemplo, pensando de forma hipotética, dirigir como el video de un artista vivo o muerto, de manera hipotética, sí. Portishead, Ay, que vuelvan, por favor. Nunca vinieron a Chile. Ese yo los concierto vi, fallido. no, yo los vi, fue otra wea. Ortiz, James Blake, me encantaría trabajar con él. Frank Ocean, de repente, o Tyler, de Create. O sea, como me muevo como en diferentes. ¿Sabéis qué? Al final, como que cada banda que llega, como que la agradezco y es como una sorpresa, en verdad. Como que intento no como aspirar a nada. Igual Miley me empezó a seguir cuando salió el primer video de Garbage, Miley Cyrus. Y ¿No? mira, ¿por qué me sigue? Y le escribí y le dije, ya, pues bueno, anda como, hagamos algo y la weá, y me dijo como, sí, no sé qué, y después ya me dejó de seguir y todo, y fue Que hice mal. como, ¡ah! Y fue como, ¡ah! Me hizo la media cobra, weón. Entonces al Pero quizás final es la cosa, Shirley es le que, escribió así como celosa. Déjala. no sé, weón, no, Chile es un, no, todo el rato me estaba empujando como, weón, Javi, onda ya, venta de ley, Javi, no sé qué, me reta, es toda una. La agarro para el huevo todo el día, la huevo todo el día. Pero James Blake yo creo que como, y Portis, sí, esos son como que no sé si Metallica de repente, no sé, como que, es que se me vienen demasiadas bandas como, bueno, me encantaría trabajar con todo el mundo, en verdad, como que todo el mundo, anda, sí a todo, ¿cachai? Como la voy a entretenida, no sé, me encanta trabajar con bandas. Además Genial. que representar como el proceso creativo y todos son como universos diferentes. Entonces debe ser súper rico como absorber como eso y plasmarlo como en una obra, ¿cachai? Un lujo. Oye, Javi, con respecto más o menos, la pregunta más o menos similar. ¿Hay algún videoclip que tú digas, "Ah, tremendo video, muy encantado de dirigir ese video, muy encantado hacer ese video"? Spike Jones, Fatboy Slim, el que sale este gallo bailando, Eso fue Walker, sí, el actor. Sí, muy ese, bueno. ese es buenísimo. Oye, ¿cuál es de los videos de la banda que a ti es el que más te gusta? Push It. El que sale las monjas entrando a la tienda. El Push It es loquísimo. Como yo me acuerdo cuando lo vi, me voló la cabeza porque tiene tantos efectos y como que las transiciones, que las monjas vienen a color, como con un filtro así como rasgado y cuando atraviesan las puertas como blanco y negro y está todo súper bien editado. Es una locura. Es muy cinematográfico. Es que tienen muy buenos videos, weón. Si es que esa época, cuando, claro, es que MTV y esa época, los videos eran muy como valorados y se los trabajaban mucho. Había como, era un arte, era otro rollo. Oye, y pasando a otro tema, con esto de haber trabajado a la distancia, como, ¿qué es lo que más rescatáis de haber trabajado con una banda como Garbage y todas las complicaciones de trabajar como no en el mismo país? Como no estamos grabando, como que al final no sentís mucho como la distancia en sí. Ahora con las redes, o sea, como con todo lo que tenemos, como que al final nunca hicimos un Zoom, nunca hemos hecho un Zoom, nunca hemos hecho un Meet, como que no nos mandamos mail, nos llamamos, como que para trabajar no necesitamos, por lo menos entre ella, o sea, con Garbage estoy hablando, no es en general. Es que no hablamos tanto. O sea, como que no, como que al final es medio como que nos estamos leyendo todo el rato y como voy para acá, no, o sea, como que de repente hasta le mando algo y después como no, lo corregí. Y como que ella como, ya, y caché como no, esto lo cambié y como,
O de repente es como un chat y son puros mails como de oh my god, I love it. Y es como otro mail y es como fucking Javi, I love it. Y es como, uy, cabrón, ¿cachai? Como que tenemos nuestras cosas absurdas, ¿cachai? Se le olvida que tengo iMessage y como que se olvida todo el rato y siempre me pregunta como, ¿sigue siendo este tu celular? Y es como, sí, weón, anda como, anda como me podía hablar por acá, hablamos todo por Instagram, ¿cachai? O sea, bueno, estamos por todos lados. Como que no se sintió como la distancia, como para estar. No, es que tenemos una relación, es que es muy raro porque no es clienta, ¿cachai? O sea, como que la relación que tenemos es muy de familia y hablamos weas muy profundas. Cuando me pregunta cómo estoy, de verdad quiere saber cómo estoy. Cuando yo le pregunto y de verdad nos queremos, de verdad hay un amor ahí, hay una conexión. Y cuando se murió Vila, le mandé una flor a su casa, desde acá, desde Chile. O sea, tenemos maneras de estar en nuestra vida y la distancia no es un tema. No la siento lejos nunca. Y he estado en situaciones personales como muy heavy y ella está muy presente. Entonces, es una relación que no tiene que ver con la pega. Entonces, como que trabajar juntas es una weá. Y cuando nos vemos, weón, en vivo es, bueno, nos cagamos de la risa, weamos, ¿cachai? Es como estar con familia. Me Claro. reta, ¿cachai? O sea, tenemos una dinámica así, ¿cachai? Entonces, más allá de haber hecho videos para Garbage, para mí es que gané una amiga y familia, weón. Y la mujer de Steve es un amor también, y ponte tú a ella, la conocí también en LA, la amo. Onda, también la vi en Perú y cuando estaban haciendo el soundcheck nos fuimos a caminar por la playa y, bueno, ya hablo con ella, Cindy, y no sé, hay una conexión como con ellos, como a nivel humano. Una weá muy heavy, muy heavy. Entonces, al final, weón, lo de la pega es un detalle y no sé, como que tenemos una weá rara que como que la conversación no la siento lejos. Además de dirigir sus videos, además de hacer mucho arte para ellos, ¿qué se siente ver tus ilustraciones en los resúmenes de Spotify o verlas en los merchandising de la banda y que todos andemos con tus ilustraciones puestas literalmente? ¿Qué significa eso para ti? Es un honor. Eh, Ayer me mandó alguien como, sí, un chico español, me mandó su Spotify y para mí es como una medalla, como que cada vez que pasan ese tipo de weas, como que me quedo como weón, gracias, ¿cachai? Qué honor. Ni cagando, como que me sorprendo cada vez que pasa algo, como que alguien me manda una foto con la polera o algo así, es como, concha como, bueno, como ahora cuando vi los vinilos fue como, bueno, los tiene, o sea, como, no lo puedo creer, ¿cachai? Como, no lo tengo solo yo, ¿cachai? Esa weá es brígida, bueno, lo encuentro heavy. Lo encuentro heavy, o sea, como, para mí es como, bueno, no sé, me encanta, o sea, me hace muy feliz, pero no lo doy por sentado ni cagando, ¿cachai? Como que jamás es como, obvio, no, como, weón, solo en Spotify, onda como que, chucha, onda como que todo el rato es como pegando saltitos, ¿cachai? Como, Si justo yo subí el mío y tú me dijiste que heavy ver mi ilustración ahí como... sí, es como, qué bacán, weón. Me siento muy feliz y orgullosa, como, porque me da nervio todavía, como que, es como gustarle a alguien, yo creo, como, como, como que me da como cosita. Ya estamos llegando al final. Muchas gracias por el tiempo. De verdad, estábamos súper nerviosos, pero ya la conversación fluyó bacana, así que nunca habíamos esto como una entrevista así como más formal. De verdad, darte las gracias por el tiempo. Fue una idea súper loca y todo el rato así como, ya, paño, juntémonos. Y decía así como, no tenemos las cámaras para hacerlo, si lo hacemos con los computadores, pero en algún momento podemos como repetirlo y verlo en persona y hacer algo más. Feliz, feliz lo que quiera, feliz. Y Muchas espero gracias. que concierto. Sí, ahí vamos a estar. Ya, Sí, bacán. obvio, ya te compramos la entrada. Así que, También recordar, estamos en Instagram. ¿Cómo se llama nuestro Instagram, Daniel? @disco de hoy. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que les llegue la notificación también. Javi, ¿tenés como algún mensaje a los fans de Garbage y decirles algo? O también a la banda, espero que lo vean, así que La banda sabe que lo que siento por ellos, que los amo. A los fans de Garbage, weón, onda,
Gracias, Otaku, bueno, los amo infinito. Son una de las mejores como comunidades que he conocido. Es un honor como poder comunicarme con ustedes y representarlos y como hacer una conexión, especialmente siendo de Chile, como que eso no lo doy por sentado, o sea, como que no me olvido a dónde estamos. Ánimo y fuerza. No es fácil. No es fácil. Y bueno, y nos vemos, bueno, si alguien que me salude todo el mundo que quiera, bueno, nos saludémonos, bueno, y conozcámonos en el concierto, Sí, por favor. que vienen ahora en marzo, van a estar acá en Chile. Sí. Sí. Muchas, Ya muchas pues gracias, Javi, nuevamente. muchas gracias nuevamente por el tiempo y a ver si es que podemos repetir algo en una futura oportunidad. Obvio, feliz. Hasta por concierto. Ya nos despedimos, que estén bien y nos veremos en una futura edición del disco de hoy. Chao, chao. Chao. No Oye, sé. Javi, ¿cómo está ella de su operación? ¿Cómo se ha recuperado? Súper bien. Yo la agarro para el huevo y le digo mujer biónica. Yo la agarro para el huevo todo el día y encima no me odia, weón. Todo el puto día estoy weyándola. Tenéis que comprar hartos imanes y tirárselos como a la cadera, no sé. Weón, ¿sabéis lo peor que fue? Antes de que la operaran la primera cadera, yo estaba en el ley con ella y le dolía caleta. Y weón, yo la agarré para el huevo, onda puta que estáis vieja, weón, y la weá no sé qué. Y después me contó que la operaban de la cadera y yo, weón, Súper cruel, sin cachar. estaba ahí con un dolor de pico. Me dijo, weón, por eso me dolía, onda como te estaba hablando en serio. Y yo como, y esta buena dando conciertos, ¿cachai? Y yo como, pero ¿cómo chucha no me dijiste que era una weá tan grave? Y esta weá onda como, weón, me estaba muriendo de dolor. Onda como literal te llevé a pasear por el ley con un dolor de la puta. Y yo como, y yo agarrándote para el hueveo, weón. No, te juro, o sea, es como, no sé cómo me aguanta, te juro. Ahora está súper bien. La recuperación es rápida, eso es lo bueno. Oye, ¿podemos poner tu Instagram en el video? Yo, obvio. Ya, para que te siga la Miley de nuevo.